utópico pensar que vamos a hablar de algo que valga la pena o es una distopía hacia lo bestia? No, yo me quedé pensando con el título, en que hace años yo publiqué una novela de ciencia ficción. Tú acabas de publicar una novela distópica, digamos, yo también publiqué una distópica. Sí. Um, y pensaba preguntarte cómo te fue, porque los argentinos tienen una imagen más amplia, pero a mí me fue fatal, porque claramente esto no es lo que hacen los peruanos. Es decir, nosotros no éramos de distopías, éramos de utopías. Yeah. Encajan muy bien, sobre todo en el mercado internacional, un peruano escribiendo de política, hablando desde el punto de vista utópico y de lo que debería ser el mundo. Sí. Pero esto con la ciencia ficción, tu solapa del libro en que dice de dónde eres, ya no cuadra. Y fue muy chocante darme cuenta de que si eras de, por lo menos de ciertas partes de América Latina, había una asociación tuya, digamos, con la utopía y no con la distopía, por mencionar el nombre de Bueno, eso es una de las escasas ventajas que nos quedan a los argentinos de cuando no éramos latinoamericanos, ¿no? Ya, que todos creen que son ingleses todavía. No, solamente que tenemos un poco de derecho a escribir algo así como cierta fantasía. De hecho, es el género que más se trabajó probablemente en la Argentina, Borges Mediante y algunos otros, ¿no? Cortázar, claro. Sí, hay como una tradición, hay quien dice incluso que el género central de la literatura argentina es el fantástico, ¿no? Lo cual, por lo menos de la política. Sí, la política argentina sin ninguna duda, pero eso es la política de casi todos nuestros países. Pero yo de todas maneras, ahí tuve una pelea cuando salió esta novela Sin Fin, que además salió el 6 de marzo, me parece. O sea, con un ojo, con una puntería. Sí, extraordinaria. Porque me preguntaban cómo, por qué se te ocurrió escribir una distopía, bla, bla, bla. Y yo cada vez contestaba que era una utopía para mí, en el sentido de que era algo absolutamente deseable que uno pudiera vivir para siempre. Más allá de las condiciones que eso te exige. Pero bueno, si llevamos 2000 años aceptando las condiciones que venimos aceptando de la Iglesia Católica para vivir para siempre, ¿por qué no aceptarlas de una técnica mucho más creíble que es la resurrección de las almas o algo así, ¿no? Entonces, digo, esto para decir que la frontera entre utopía y distopía es muy tenue, muy lábil, muy discutible, ¿no? Ya, es verdad. Yo siento que además, ya en política, no en literatura, las utopías generalmente han generado distopías. Es decir, la utopía socialista llevó a Cuba, a Venezuela, la utopía liberal llevó a que luego no haya hospitales cuando hay una pandemia. Es decir, por definición una utopía trata de crear un mundo perfecto, pero es una persona o varias las que deciden qué es perfecto. Con lo cual está condenada a la imperfección de algún modo, ¿no? Yo creo que así como la caída del muro de Berlín fue como el fin de cierto tipo de utopía, esta pandemia, en el caso de América Latina, desnuda todas las carencias de la otra utopía, de la que empieza en los 90 diciendo el mercado resolverá las cosas, y que se estrella contra que el mercado pues, no te ha puesto hospitales, no te ha puesto coberturas sociales, el que se salva porque tiene el dinero se salvó. Pero también creo que eso es un caso muy distinto, quizá en el caso de Argentina, de los países del Atlántico, porque han sido mucho menos liberales que los del Pacífico, en el caso de Sudamérica. Es discutible. Bueno, países del Atlántico casi no hay en realidad. Bueno, Venezuela, Uruguay, Brasil, Uruguay, sí. Argentina, Venezuela. Del Mercosur. Ya. Bueno, sí, no sé si vale la pena hacer esa división oceánica, pero no sé. Me parece que efectivamente los sueños de cualquier razón suelen producir monstruos, como bien sabía nuestro amigo Francisco, pero al mismo tiempo, y también estoy totalmente de acuerdo en esto, si quieres hablamos más de eso, cómo la pandemia ha servido sobre todo para desvelar, en sentido literal, para correr una cantidad de velos que nos impedían ver o nos permitían no ver aquello que estaba allí. Pero, y esta es otra cosa que quizás también podemos discutir después, yo extraño alguna buena utopía. Quiero decir, me parece que por más que sean creaciones que muchas veces derivan en desastres, o generalmente derivan en desastres, como casi todo lo que hacemos los hombres,
Me parece que es una época un poco triste por la falta de alguna meta, algo que entre muchos podamos decir, ojalá pudiéramos vivir de tal o cual manera. Creo que nos falta ese apetito de futuro que la modernidad nos acostumbró a tener y que ya no tenemos por justamente el fracaso del que tú hablabas, de los diferentes proyectos, para no llamarlos utopías, que nos había planteado el siglo XX, ¿no? Es curioso. Yo creo que funcionaron bien los que no se cumplieron. Es decir, que pensando en sobre todo la gente de la que yo vengo, que estaba muy involucrada en la izquierda peruana y la izquierda de los 70, ¿no? Creo que muchos de ellos se incorporaron esos valores sociales a democracias y funcionaron bastante mejor por haber de alguna manera cedido que Cuba, que Venezuela, que los que mantuvieron la utopía a costa de todo y no la negociaron nunca. No, yo no creo ni que Cuba ni que Venezuela hayan mantenido ninguna utopía. Más bien lo que mantuvieron es una idea de poder absoluta, férrea, a la cual casi todo se subordinaba. Había Pero no son cosas muy cercanas, ¿eh? Justamente eso es lo que creo que es el error de la parte que a mí me chirría de la utopía, que no es lo que tú dices, que tener un sueño es bonito. El problema es el sueño de quién. Porque el que toma el poder suele pensar que su sueño es la utopía. ¿No? Sí, bueno, lo que pasa es que es eso, la idea misma de utopía, ya desde Tomás Moro o Campanella en adelante, viene teñida de este autoritarismo, digamos, del relato. Hay un relato que se arma y hay que cumplir con ese relato, porque está ahí, porque está pensado, porque así es como va a funcionar y no de otras maneras. Y yo creo que ese es uno de los problemas de las utopías, sin duda, y mi utopía es que podamos tener una en la cual no haya un relato firme, sino que se vaya construyendo, que se arme entre muchos y demás, ¿no? Pero sin eso caemos en lo que nos pasa ahora, incluso antes de la pandemia, que la pandemia por supuesto agudizó, que es esto de pensar el futuro como amenaza. Como no es promesa, como no sabemos qué querríamos del futuro, todo lo que el futuro nos ofrece es amenaza. Y eso es la ecología, los distintos miedos en los que ahora vivimos, porque no tenemos nada atractivo que esperar de ese futuro, solo terror, ¿no? Sí, yo lo que no creo es que ya no haya una utopía, o en todo caso ya no hay una utopía, y quizás esa es la diferencia. En el siglo XX había una, y luego otra. Iban una detrás de otra, ¿no? Ahora hay como 30, es decir, las redes sociales han hecho que todos podamos formar tribus. Entonces hay las utopías de extrema derecha, del eterno retorno al pasado, la utopía está detrás, hay las utopías butlerianas, digamos, de un mundo donde el sexo sea líquido. Hay todo tipo de utopías ecológicas también hay. El problema es que no hay ninguna capacidad de que se pongan de acuerdo. Es decir, las utopías están concentrándose en matarse unas a otras. Hace poco, antes de empezar la conversación, comentábamos el libro de Edu Allan sobre Woody Allen, que en realidad no va de Woody Allen, sino un poco de cómo las redes sociales han creado guetos excluyentes que solo se escuchan a sí mismos, que tienen su propio proyecto, pero que consideran detestable cualquier otro proyecto. Y he estado viendo esto en otros libros, en uno de Anne Applebaum, The Twilight of Democracy, de alguna manera en uno de González Ferris, que se llama La trampa del optimismo, sobre cómo todos rondan en torno al punto de que hasta el siglo XX había una sociedad, por lo menos una en cada país, que se suponía que iba hacia algún sitio, y la capacidad de organizarnos políticamente, individualmente a través de redes, ha hecho que haya múltiples sociedades en conflicto, que pasan fronteras, que pueden estar, no coincidir con países y más bien estar en contra del resto del país, y que de alguna manera es la distopía de la guerra entre todas las utopías. Es decir, cada uno con su sueño y obsesionado con su sueño crea una sociedad distópica en que la gente no se escucha. Es mi teoría. ¡Wow!
Sí, te veo casi marxiano, marxista. No me digas, eso sí. es lo más feo que me has dicho y mira que me has dicho cosas feas. Bueno, y las que te diré, pero... No, pero ¿sabes por qué? Porque mientras lo decías me sonaba, con alguna, no sé con qué lógica, a la crítica justamente de Marx a lo que él llamaba el socialismo utópico. Tú sabes que cuando él irrumpe, en 1840 y tantos, en la escena del debate sobre el futuro, digamos, su argumento central es que su socialismo es científico, allí donde las otras propuestas eran utópicas, ¿no? Utópicas para descalificarlas, para decir no tienen forma de realizarse. Pero hay algo... Yo creía que la suya sí. Él creía que no solo sabía de creía que la momento. suya sí. Léete del siglo XX, la suya se realizó para desgracia, en muchos casos, para alguna felicidad en otros, pero bueno, fue uno de los textos más influyentes de la historia. Eso no se le puede negar. Ahora, lo que él básicamente le criticaba a las utopías, a los socialismos utópicos, como él decía, era que no pensaban formas concretas y científicas de realizarse, ¿no? Decían que bueno, sí, que si el amor libre no sé qué, o si la solidaridad entre los hombres, o si las cooperativas de producción, bla, 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 pero no pensaban en la sociedad en la que vivían para poder entender cómo cambiarla y llegar a esos planteos. Y me parece que un poco lo que tú dices adolece del mismo problema. O sea, estas utopías de las redes de las que hablabas siguen viviendo en esta sociedad en la que muchas de esas cosas que querrían no pueden realizarse porque hay estructuras que hacen que no puedan realizarse. Entonces, uno puede hablar mucho de bla, 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 o tururú, o piribí, pero si no piensas un poco más en conjunto cómo vas a cambiar la sociedad en la que estás para que esas cosas puedan concretarse, no van a suceder, ¿no? O van a deteriorar las libertades y las garantías democráticas de los demás, digamos. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la extrema derecha? Imponer su... Acabo de leer algo que me gustó mucho de Julia Ebner, que se infiltra en los grupos de extrema derecha. ¿Está bien ese libro? Sí, está muy bien porque No te cuenta toda la parte que no ves sobre cómo en las redes sociales la extrema derecha va juntando a todo tipo de descontentos de los pelajes más diversos, desde los teóricos de la conspiración hasta los incel, que yo no sabía que existían. ¿Sabes lo que son los incel? No. Célibes involuntarios. Se llaman así y forman comunidades. Y toda esta gente que está en los márgenes del sistema por una u otra razón, negacionistas del cambio climático, negacionistas de la pandemia. Perdón, una cosa que me quedé pensando. Hay incels y hay in-Mars, por ejemplo, que son los casados, married, involuntary married, también, Bueno, además de involuntary ellos lo que celibates. tienen son aplicaciones de ligar, ¿no? Claro, los incels. No, los incels no pueden ligar, ese es su problema. Los involuntariamente casados tienen aplicaciones para ligar con gente casada, que las hay. Okay. Y todo este mundo... Sí. Está ocurriendo como en lo digital, donde no hay ninguna responsabilidad, donde no estás haciendo nada en realidad, más que poner un clic o mirar un Twitter, de manera que van construyendo su mundo utópico en lo digital, una utopía reaccionaria de regreso a un mundo donde todos tenían una novia y no había feminismo y todas estas cosas que les horrorizan, pero luego, en la medida en que todo es una especie de juego digital, se empieza a trasladar hacia la realidad y a promover acciones violentas. No habla solamente de la extrema derecha, también habla de los yihadistas. Y es una gran radiografía de cómo se construyen utopías colectivas en lo digital que se trasladan al mundo real y generalmente las traslada gente que no ha estado en contacto con nadie más, que prácticamente ni siquiera eventualmente considera humano a nadie más o a nadie que se oponga a su proyecto, ¿no? Tanto del lado de la extrema derecha como del yihadismo. Curioso. Estaba pensando porque se parece un poco a esta novela que cayó ahí víctima de la pandemia, esta novela mía que cayó víctima de la pandemia, Sin Fin, que en algo que me llamaba mucho la atención. Tú sabes que la historia ahí es que, están buscando formas de seguir viviendo después de la muerte y entre distintos intentos consiguen transferir cerebros a ordenadores que
mantienen ese cerebro funcionando por tiempo indefinido. Esto es algo que Putnam. no es ciencia ficción. ¿Eh? Es la paradoja de Putnam, ¿no? ¿Recuerdas eso? No. Bueno, termina tu historia y te la cuento. Sí. No, es algo que se está trabajando, sí, hay gente que está trabajando en eso. Hay sobre todo algunos de estos nuevos multimillonarios, no sé, los Teslas de los Teslas y los Bezos y todas esas gentes, que han ganado tales fortunas, están viviendo tan bien que por supuesto no quieren que se acabe. Nadie quiere, pero ellos menos y tienen medios para intentar que eso no suceda. Hay mucha gente que está trabajando en esa idea de cómo sobrevivirse. Con esta noción de que la muerte es un error técnico, digamos, que se puede solucionar. Y entonces hay dos líneas básicas. Una es tratar de que el cuerpo funcione todo lo que pueda, lo más largamente que pueda. Para eso aparecen terapias complicadísimas, reemplazos, partes, órganos nuevos, bla, bla, bla. Pero es finito. La parte que apunta a alguna manera del infinito es esta que dice, no, transfiramos el cerebro a una máquina que pueda seguir funcionando. Claro, saca el software y las máquinas se van renovando, ¿no? Se van pasando de máquina en máquina. Pero entonces en la novela, todo esto es real y puede que suceda dentro de algunos años. En Sin Fin, lo que pasa es que alguien descubre que puede hacer la transferencia del cerebro a un ordenador, solo que cada cerebro se arruina cuando entra en contacto con el mundo. Entonces la condición para que ese cerebro siga vivo es mantenerlo aislado. Con lo cual abandonan, dicen, no, esto no sirve, nadie quiere, qué sé yo. Hasta que a alguien se le ocurre, no, armémosle una realidad virtual a cada cerebro y que viva allí. Y son realidades virtuales espléndidas, cada uno puede elegir la suya y todo eso. Entonces, digo, la condición de la supervivencia es el aislamiento, cosa que me pareció curiosa cuando salió justo en medio de la pandemia, o justo antes de la pandemia, que planteó la condición de la supervivencia es el aislamiento, quiero decir, nos dijo y ya está ocurriendo. Y digitalmente ya estaba ocurriendo. Y entonces cuando tú decías esto de lo digital, digo, claro, es eso también, es una actividad frenética que no exige ningún contacto real, ¿no? Es todo como realidad virtual. Bueno, la paradoja de Putnam, que yo Sí. recuerdo que me enseñaron cuando estudiaba lingüística en la universidad. Ah, pero porque tú estudiaste cosas importantes. No, estudié lingüística. Si Nadie eso, sabía muy si bien eso no para suena qué- importante. Nadie macho. sabía para qué se estudiaba eso. Yo todavía no lo tengo claro. Yeah. Pero una de las cosas que recuerdo de un filósofo llamado Putnam, Hilary Sí. Putnam, era un argumento. Ya sabes que este era inglés o americano. Los europeos escribían grandes tratados filosóficos con palabras imposibles y los ingleses pequeños artículos con un argumento. Y mucho más sexys de leer y mucho más divertidos. Yeah. Y este de Putnam decía, imagínate que un cerebro, lo que tú acabas de plantear, imagínate que un científico loco toma un cerebro y lo mete en una batea, de hecho se llama el cerebro en la batea, me parece que es el nombre del artículo. Lo mete en una batea, en una bañera, en un barreño, con todos sus líquidos nutrientes conectado a impulsos nerviosos que una máquina le manda. Y este cerebro cree que se levanta por la mañana y cree que desayuna y cree que va a trabajar y que tiene una esposa y unos hijos, pero todo esto son impulsos que manda un ordenador. Es falso. Es mi novela. Digamos que un día... Qué vergüenza. Sí, es Qué increíble. vergüenza. Que no lo sepa Putnam. Sí. Digamos que un día el cerebro tiene una iluminación y cuando se levanta por la mañana dice, no, todo esto es irreal. Yo soy un cerebro en una batea. No tengo una esposa, no hay una realidad, no hay un desayuno, no hay un trabajo. Ya. Lo fascinante de Putnam... Había un muchacho, Platón, que contó una historia parecida en una caverna o algo así, ¿no? Pero el giro que le da Putnam contra el mito de la caverna es que si él tuviese esta iluminación mística, digamos, dentro de su lenguaje, simplemente sería falso. Es decir, cuando él dice soy un cerebro en una batea, todas sus impresiones le desmienten que sea un cerebro en una batea. En efecto, dentro de su lenguaje y su planeta, él es un ser humano y es falso. Para entender que él es un cerebro en una batea, tienes que asumir el punto de vista de Dios, digamos, ¿no? Del científico, que en este caso es Dios. Y plantea cómo, ya incluso antes de las redes sociales, todos estamos encerrados en nuestras palabras, en nuestro lenguaje, en el sentido que le damos a las palabras.
Sí. Lo que me lleva a preguntar, un poco pensando en el tema, las cosas que nosotros hacemos, que son artefactos de palabras, metemos un montón de palabras, les ponemos una tapa y una contratapa y las colocamos para que alguien las consuma. Y una foto de hace unos años. De ser posible. ¿En qué medida contribuyen? Esa es una cosa que, digamos, con las utopías con las que crecimos, esas utopías de los 70, consideraban que los libros eran una parte muy importante y que era muy importante leer para entender esa utopía y llevarla a la práctica. No sé en nuestro mundo qué papel cumplen los libros respecto a estos proyectos sociales. No sé si alguien llegue a leer más de 240 caracteres como para que los libros cumplan un papel fundamental. Sí, yo hace mucho que creo que los libros no cumplen ningún papel, pero justamente por eso me dedico a tratar de escribirlos. Pero, ¿sabes qué? Antes que eso, quiero volver a esto, pero antes que eso estaba pensando cuando decías lo del observador externo que se necesita para darle un sentido a algo que para uno tiene otro, ¿no? Pensaba en algo que me pasó ahora hace unos minutos cuando venía para acá. Vi un señor aquí en la esquina, curioso, un muchacho como de 30, 30 y pocos años, muy desgreñado, con la barba, el pelo, todo muy, como una especie de vagabundo, digamos, por el aspecto general, que llevaba en una mano, sí, en la izquierda una botella de cerveza a media asta. El equipo habitual. Pero a la derecha un ramo de flores blancas. Qué me quedé pensando un rato, me quedé mirándolo. Yo iba en un coche, me quedé mirándolo. Pero con respecto a esto que tú dices, me quedé después pensando que mi primera lectura fue, qué sé yo, va a declarársele a su amor, digamos, ¿no? Va a declararle su amor a su amor. Pero después, unos segundos después dije, ¿estará yendo también a un cementerio, dejarle unas flores a alguien que ha muerto por la pandemia, ponle por caso? Y después de eso, ¿yo qué tendría que hacer frente a esto si quisiera escribirlo? ¿Escribir esto que yo estoy pensando? ¿O correrlo, ir a preguntarle y escribir lo que él dice que está haciendo? Que posiblemente es más aburrido. Que posiblemente sea una estupidez, le hayan dado 50 céntimos para llevar el ramo desde aquí hasta la otra esquina, ¿no? Se los encontraron en un basurero porque los tiró una chica que no los quería. Sí, ¿qué hace uno con esas cosas, no? Bueno, si preguntas, ¿se pone haces periodismo. en observador o se pone el cerebro en la batea? Si preguntas, haces periodismo, y si no preguntas, haces literatura. Puede ser que sí, eso era lo que yo sospechaba, que la diferencia entre periodismo y literatura, sobre la que siempre me preguntan y siempre digo que no existe, sea esa. ¿Le pregunto al vagabundo de la botella y el ramo o lo cuento? O me lo invento. Sí, lo cuento. En previsión de que sea peor, de que me estropee la buena historia claro, que estoy pensando. Nunca deje que la realidad te estropee una buena historia, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que de alguna manera la diferencia es si buscas la historia dentro o fuera. Quiero decir, una novela, por mucho que investigues mucho para una novela, si tiene un poquito de ficción, ya es ficción. Quiero decir, ya hay elementos que han hecho que la historia no sea la que encontraste, sino la que a ti te parece más interesante y más atractiva. Sí. Y a ti te parece interesante y atractiva porque esa historia no está ahí afuera, sino aquí dentro. Tiene que ver con las cosas que tú sientes, que te gustaría que pasasen, no porque sean bonitas, sino porque son más interesantes y más fascinantes, ¿no? En cambio, en el periodismo estás atado a lo que hay, incluso legalmente a lo que hay afuera. Tienes que sacar la historia. Sí, pero afuera es enorme, afuera está llena de cosas y tú eliges las 4 que vas a contar y dejas de lado la 1.893.526 que no. O sea que también no es cierto que estés atado a nada, quiero decir. No, yo siempre pensé que... el único pacto es que lo que cuentas es cierto, pero tú estás eligiendo lo que cuentas. Sí, tú estás eligiendo lo que cuentas. Y ya estás armando tu propia historia. Pero yo creo que implica mucho más meterte en la cabeza. Bueno, todas las historias implican, en cualquier caso, algo que sí es algo que me parece mucho más interesante que la novela de la utopía, que hoy en día, que es meterte en la cabeza de otro personaje. Si es real,
porque ese personaje está ahí, pero si no también, aunque te lo hayas inventado, te estás convirtiendo en alguien que no eres tú. Y aunque yo también creo como tú que la literatura no sirve en el sentido en que se esperaba que sirviese antes, sí hay algo que creo que es interesante, no solo de la literatura, de la narrativa. Yo siempre me he considerado un narrador. A veces hago, y tú también lo eres, Sí, a veces sí. hacemos Ficción, a veces no. Yo escribo incluso para niños o guiones, yo cuento historias y busco las historias que me interesan. Y a diferencia de ti, yo he dejado de escribir columnas y opiniones porque... bueno, porque hay que tener mucho aguante por las redes sociales. Yo respeto mucho tu capacidad de aguantar la que te cae en redes sociales. Y en un momento dije, sabes que basta, no puedo escribir una opinión para que en 240 caracteres 280.000 personas la ataquen. Estoy harto. ¿Ah, sí? ¿De verdad te afectó eso? Me afectó el sentir que no contribuía a una discusión que valiese la pena, la verdad. Pero es una cuestión de temperamentos, quiero decir, y de fe. En cambio, creo justamente, y también tiene que ver con todo este mundo de tribus que se enfrentan, cada una con su utopía, que las historias, sean ficticias, sean reales, te obligan a ponerte en los zapatos de alguien más, te obligan a mirar el mundo desde el punto de vista de alguien más. Y en mis grandes... Porque yo soy hijo de setenteros, o sea, me preocupo por estas cosas. Veo. En mi grandes angustia sobre para qué sirvo como ser humano, creo que eso es útil. Creo que la narrativa puede producir empatía, puede ayudarte a entender a otra gente y tratar de ponerte en sus zapatos. Y eso es... Falta tanto, hace tanta falta. Creo que la opinión no. La opinión defiendes, por lo menos en el entorno en un entorno agresivo como el actual, entras en un campo de batalla, defiendes lo que tú dices y tienes que ir a pelear, ¿no? Sí, es verdad. La literatura, y otra vez se me va esa palabra, pero me refiero a la narrativa, incluso un chiste, incluso un comercial, te obliga a mirar el mundo desde otro lado. Sí, mira. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que estaba pensando es que voy a tener que revisar un poquito mi mapa porque no te había incluido mi mapa de algunos escritores sudacas. No te había incluido tan claramente en la tribu de lo que yo llamo los naufraguitos, que son no los náufragos, no los que cuentan su naufragio, sino los que de alguna manera cuentan a partir del naufragio de sus padres. ¿Sabes? No, pero yo creo que un grupo ellos de no contemporáneos tuyos, Alejandro Zambra, Guadalupe Nettel, sí, claro. que lo que cuentan es a partir... Pero lo que pasa es que como ellos son mucho más del yo, entonces es más visible que ellos están contando a partir del naufragio de los padres, por eso no son náufragos, sino naufraguitos. Bueno. Pero tú estás ahí como un poco... De hecho, yo lo intenté, pero cuando saqué mi primer libro de cuentos, vino mi padre y dijo... Nene, los padres de tu libro son horrorosos. Y yo dije, no, papá, no eres tú, ya sabes, la ficción y toda la tontería. Ya, yo sé que no soy yo. Pero ¿cómo van a saber todos los idiotas de mis amigos y los tuyos que no soy yo? Sí, claro. Así que me he mantenido más distante del tema que ellos, pero me siento muy identificado con Zambra, con Nettel, con muchos de los que han estado escribiendo, con Renato Cisneros, con muchos de los que han estado escribiendo de sus padres y de los naufragios de sus padres. Definitivamente soy un naufragio, soy un, no sé, un huérfano de náufrago, no sé. Un naufraguito es más simpático. Porque efectivamente somos justo esta generación de hijos de gente que tuvo grandes proyectos y que ahora más bien se enfrenta a que lo único que puedes cambiar es tu pequeña vida. Es decir, tú puedes ser una persona mejor. Pero ahí no se trata de asaltar el poder, porque los que lo asaltaron tampoco eran gran cosa. Mi padre luchó como político, defendió y habló mucho del feminismo y de la igualdad y siempre tuvo eso como un gran objetivo político para la toma del poder, pero le pones un bebé en los brazos y no sabe qué hacer, mi padre. Yo he cuidado niños, es decir, ha habido un cambio de fase respecto a... se trata de cambiar el pequeño mundo a tu alrededor
ya no de cambiar, creo que eso es un cambio generacional, ya no de tomar el poder en el mundo y transformarlo. Sí, pero eso yo creo que, y volviendo a lo de antes, sucede porque no sabríamos qué hacer, o sea, porque no tenemos un proyecto, porque no sabríamos qué hacer con ese poder o con esas sociedades que ya no tratamos de asaltar, básicamente por eso, creo yo. Pero volviendo a lo que decías antes sobre los libros, su utilidad y los años 70, todo mezclado, a mí me pasó últimamente que releí, con perdón y lo voy a decir en voz baja, Las venas abiertas de América Latina. No me digas. De cuya publicación se cumplen Y luego en este dice que el momento marxista soy yo. 50 años. ¿Eh? Y luego dices que el marxista soy yo. No, pero yo lo hice por razones de trabajo. Yo soy una persona que trabaja, no como otros. No, estoy escribiendo, iba a salir ahora, pero bueno, todo esto lo detuvo, una especie de ensayo crónica-ensayo sobre qué es América Latina ahora. Un poco, por eso hice toda esa serie de ciudades latinoamericanas hace un año en el país. De acuerdo. Estaba como preparando eso. Y es una especie de combinación de crónica con intentos de comprensión de los 7 u 8 temas principales del continente, ¿no? Que es una cosa que estuve trabajando mucho, par de años y qué sé yo. Qué bonito, por cierto. Sí, lindo yo estoy muy entusiasmado con eso y te digo, iba a salir ahora, después iba a salir en marzo y ahora probablemente lo dejemos para octubre porque bueno, marzo tampoco existe por el momento. Sí, yo tengo una novela también ahí, esperando el momento. Sí, es como una animación suspendida. Así estamos. Pero bueno, lo cierto es que releí Las venas abiertas para ver, porque de algún modo yo creo que hace mucho que no se intenta pensar el continente como conjunto, ver qué es, y creo que el último gran intento fue ese, ¿no? Y me llamó mucho la atención cómo era. Quiero decir, es básicamente Las venas abiertas, por lo menos leído ahora, es un memorial de agravios necesario para justificar todas las reacciones que esos agravios producen, ¿no? Era como una coartada en un libro, era decir, miren, estoy haciendo esto porque en 1492 tal cosa, en 1521 tal otra, en 1600 tal, la de más allá, en 1780 esta. O sea, todas las largas filas de razones totalmente ciertas por las cuales había que hacer todo, digo, salir a quedarse con todo dentro de lo posible. Es muy curioso como libro. Visto ahora está totalmente fuera de época y al mismo tiempo sigue siendo muy leído. Pero ese discurso es, por ejemplo, un discurso en López Obrador, es un discurso en muchos, de hecho, más bien el discurso del agravio histórico, que a mí siempre me ha parecido paradójico. Ahora cuando López Obrador lo dice, mucha gente se ríe un poco. Bueno, ya, es que creo que con mucha razón. Sí. A mí una cosa que siempre me parece chocante es, de acuerdo, la conquista de América fue una invasión violenta, pero sus hijos no son los que hoy están en España, somos nosotros. Sí. Hay un problema de identidad al decirle al español que es justo el que se quedó, sí. Y hay un problema de no ver la responsabilidad de nuestro propio linaje. Eso, ¿no? Dijo Borges una vez, lo llevaron a Cáceres o a algún lugar. He dicho algo que ha dicho Borges, mira, esto me gusta. Pues sí, pero él lo vio mucho más claramente. No, sí, le dijeron, estos son los descendientes de aquellos conquistadores que construyeron América. Y me dijo, no, sí, disculpe, los descendientes somos nosotros. Él lo son dijo los descendientes de los que se quedaron aquí, que no tienen nada que ver con todo eso. Que además se jactaba de ser una vieja familia criolla, etcétera, etcétera. Yo fíjate que estuve pensando, ahora que mencionabas Las venas abiertas, que en mi generación lo noté porque hace poco murió el autor y descubrí cuánta influencia había tenido, y quizás sea en mi generación lo más realmente influyente masivamente, sí. Mafalda. Sí. Mafalda como el modelo de niño que tu padre progre quería que fueses. Y como todos crecimos pensando, no tanto en los agravios históricos reales sino, o ficticios, sino en tengo que ser el niño listo, tengo que estar pendiente, tengo que estar haciendo comentarios sobre lo que está ocurriendo. Creo que Mafalda creó un tipo de niño que es el que luego se volvió inquieto, el que luego insoportable, absolutamente respondón y lleno de opiniones, aunque no tenga ni idea de lo que está diciendo, pero que creó un modelo de persona que está más viva que cualquier
referente literario. Probablemente. Para lo cual, curiosamente, tuvo que rodearla de varios otros que eran lo contrario, ¿no? Porque Manolito es el bobo, Y Manuel, capitalista. por cierto, Muy muy capitalista. capitalista, muy ocupado por el negocio, pero lo que Miguelito en Argentina tenía sus llamaban el devaneos gallego bruto. mussolinianos. ¿Eh? Miguelito tenía momentos mussolinianos. Sí, y Susanita lo único que quería era tener hijos, casarse y tener hijos. O sea, tuvo que armar toda una especie de contexto repudiable para poner en escena a Mafalda y si acaso la chiquita Libertad. Pero, Mira, ella era una utopía, quizás. Y que quiero decir, los demás niños eran los reales. Incluso Libertad era más real. Había más niños de fanáticos. Sí. Porque Mafalda no terminaba de comprarse un pleito. Ella era crítica y... Era una mirada crítica, no era construcción en realidad. Exacto. Era una mirada crítica muy 60, no 70. Queríamos ser ella. Eso es lo que se podría pensar. Que Mafalda son los 60, que después los 70 se arruinaron. Es cierto. Los 60 son la mirada crítica que trató de plasmar en los 70 una propuesta que se fue al carajo. Mientras era crítica, la crítica siempre es más fácil, obviamente, que la propuesta. Entonces, mientras era crítica, era interesante, era inteligente, era productiva, y terminó de irse al carajo cuando eligió ciertas propuestas que no funcionaron. Y curiosamente, no lo había pensado, pero curiosamente Mafalda murió. ¿De qué años exactamente Mafalda? Terminó en el 70 y muy poco. O sea, duró durante los 60. Yo creo que del 64 al 72, 73. ¿Y las venas abiertas? Y las venas abiertas cumple 50 años ahora, o sea que es del 70, exactamente del 70. Inaugura los 70, le podríamos poner una placa. Pero y lo que llamamos un segundo, sí. para volver a lo que decías antes, ese sí era un libro que pensaba que podía interactuar, y que de hecho lo hizo, interactuar valientemente con la realidad, ¿no? Hace muchísimos años llamé la literatura Roger Rabbit. ¿Te acuerdas de Roger Rabbit? Ese personaje que estaba dibujado pero interactuaba con gente de verdad. Eso era lo que entonces se esperaba de la literatura, que fuera Roger Rabbit, que esos dibujos pudieran interactuar con la realidad, y las venas abiertas es por excelencia eso. Y esos son los años en que la literatura latinoamericana, digamos, empieza a existir globalmente con una presencia propia, ¿no? Son los 60 justamente. Sí. Yo diría que al calor un poco de la revolución cubana y de la idea de que los grandes cambios sociales iban a venir de América Latina, idea que ya no existe en ningún caso. No sé si no existe, ahora si quieres hablamos de eso. Pero hubo un interés, o sea, aparece la figura del dictador en muchos de los escritores, aparece García Márquez, que es una especie de mito latinoamericano, ¿no? de personaje que sale de una lógica, de una racionalidad diferente. Aparece este escritor súper político que aún ahora, te voy a contar algo que no le he contado a nadie y que no sé si debería contar frente a una cámara. Una vez en Francia estaba yo presentando un libro, era un pueblo muy pequeño, no había cámaras delante, así todo era poco público, y yo me daba cuenta de que aburría profundamente a estos señores. Y después de un rato, que ellos empezaron a preguntar, llegó una pregunta que siempre llegaba al final. Señor, porque yo tenía un libro de tema político, que son los que más se traducen, como siempre, entonces había hablado de política un rato, y me preguntan, ¿y a usted le permiten regresar a su país? Y yo, que estoy hasta las narices de esta pregunta, y que veo que no hay cámaras, digo, ¿sabes qué? Vamos allá. No. No me permiten regresar por mis valores y mi fe en la igualdad y porque mi discurso perturba al poder. Pero todas las mañanas me despierto y tengo un retrato del Che Guevara enfrente de mi cama y cada mañana cuando me levanto me inspiro en su ejemplo para sentir que debo seguir escribiendo en la lucha de mi pueblo. Bueno, no puedo creer lo que dije. Nunca había visto al público tan feliz. Estaban encantados. Les firmé todos los libros, lo vendimos todo, porque al fin tenían delante lo que ellos querían. Un latinoamericano de verdad, que era un latinoamericano del año 73. Bueno, pero es que, no, del año 73 o del año 1818 o del año 1498, porque cuando tú decías, ya no esperan que de América Latina venga las ideas,
Yo creo que no es cierto. Justamente una de las cosas que trabajé en este libro que te digo sobre América Latina es cómo para ciertos europeos América Latina siempre fue el lugar en el que depositaron sus utopías, para volver al tema de esto, ¿no? Y lo vienen haciendo de distintas maneras desde el principio, desde que Colón dijo esto es el paraíso, que lo escribió y lo comunicó, hasta ahora pasando por todo el resto. En el siglo XVIII los filósofos que pensaban que acá había buenos salvajes a la Rousseau, en el siglo XIX, acá no, en América Latina había buenos salvajes. ¿Pero y a la hoy? Rousseau, en el XIX los movimientos independentistas que se iban a establecer en unas tierras donde nunca había habido reyes y aristocracias. De acuerdo, pero ¿y hoy? O sea, todo eso termina en los 70, digamos. No, porque después consiguieron comprarse unos paquetes extraordinariamente mal empacados que se llamaban Chávez, Correa, Kirchner. Digo, y mirá que estaban muy mal empacados. Pero no creo que eso sea un fenómeno. Yo tuve esta iluminación, para mí también fue una iluminación un día en Roma, hace 4 o 5 años, en que yo había estado en una presentación de no sé qué, y me dijeron, sí, al día siguiente vamos a hacer una fiesta en una plaza, qué sé yo. ¿Por qué no te vienes a verla? Y bueno, fui. Y había 5 o 6 personas en una mesa, algunos amigos incluso, hablando de cómo América Latina seguía manteniendo su espíritu revolucionario que ahora estaba encarnado por Chávez. Bueno, pero tus amigos querían chicas. No creo que eso sea había muchas. No creo que eso sea algo decir, masivo como lo fue. No creo que exista más ese sueño. Bueno, puede ser, tiene sus momentos y no es fácil. Ahora no es fácil. Otra cosa que ha pasado. Que tiene mérito. Pero yo insisto, yo sigo creyendo que es fácil poner en América Latina los mitos, las ilusiones, las utopías que se tienen cuando uno vive lejos y cuando lo puede imaginar y cuando puede decir, qué sé yo, todo lo que se lleva. Sí, como el lejano oriente de tus sueños y políticos. Locuras, ¿no? Pero es que una de las cosas que también creo que ha cambiado es la posición de Europa. Es decir, en los años 70, 80, esta Europa triunfante, abierta, bastante progre, socialdemócrata masivamente, sí, ¿no? Y muy cosmopolita, decide cuál es la utopía también, aunque sea desde el prisma lejano que tú dices y de la idealización de ese mundo poco conocido, porque está satisfecha de sí misma, porque está segura de sí misma. Yo siento que desde la crisis, porque he vivido aquí desde antes, y desde la crisis financiera, Europa tampoco ya está tan segura de sí misma. Europa tiene sus propios problemas. Incluso los temas internacionales son nacionales, es decir, Rusia, China, son temas políticos de seguridad o económicos dentro de sus países. Y tú ves crecer, y no es casual que crezcan los populismos más nacionalistas en una Europa que empieza a sentir que su utopía está atrás, lo que decíamos antes de las extremas derechas. Cuando tú sientes que tu pasado es mejor que tu futuro, creo que es el gran momento de la extrema derecha y coincide esto con un Estados Unidos cuyo lema es Great Again. ¿no? Vamos a volver a este paraíso. Y eso te mira hacia adentro, te hace mirar hacia adentro mucho más que hacia afuera, creo. Para mirar hacia adentro más que hacia afuera te iba a confesar algo que en realidad escribí hace 2 o 3 meses, o sea que es una confesión bastante pública, pero a mí me pasó, y es de lo que más me impresiona que me pasó con la pandemia, es esto, es justamente lo que tú describías, es que miro hacia mi pasado con cariño. Yo me paso la vida tratando de evitar, por cualquier modo, ser conservador. Quiero decir, nada me parecía más detestable que ser un conservador. Está muy mal visto en nuestro gremio. Está muy mal visto en mi casa a la hora de comer también. Quiero decir, cuando yo me miro en el espejo lo veo muy mal, no me gusta, no es la imagen que me gusta de mí mismo. Y estos meses me han hecho descubrirme con una mirada, extrayendo el pasado, que es lo que hace un conservador. Extraña cómo eran las cosas antes y piensa cómo puede hacer para volver a vivir como vivía antes. La pandemia a mí me ha producido ese efecto y supongo que a mucha gente también, de una manera muy extrema, de decir, qué bueno, cómo me gustaba cómo vivía hace un año. Es curioso, muchos editores
Bueno, yo sí recuerdo un día haberme echado a llorar con, yo no sé si era Fito Páez o alguna de esta música ochentera o de los 90 que representa un momento increíble en el que se podía salir a la calle e ir a un restaurante. Pero no sé si es un ataque de conservadurismo, creo que es de nostalgia. Es decir, incluso no, es nostálgico. Conservadurismo porque implica pensar cómo hago para recuperarlo. Eso claro, es lo que hace un conservador. claro, ¿Cómo hago para recuperar aquella vida? ¿No? Pues ahora que lo dices, y ahora que hablamos de distopía, he hablado con varios editores en estos meses pensando cómo va a cambiar la pregunta que nos vamos haciendo todos mientras conversamos, cómo va a cambiar lo que se va a escribir y cómo van a cambiar los libros. Y he sentido que hay, en general he sentido dos tendencias. Yo estoy en la segunda. Hay los que creen que se va a imponer la distopía y que ha cambiado nuestra idea de la ciencia ficción y de lo que es real y posible. Y yo más bien estaba en la otra bando de los que decíamos, yo creo que lo que va a haber es mucha nostalgia. Mucha nostalgia. Mucha sensación de que hubo un mundo maravilloso y lo vivimos sin darnos cuenta y ahora tenemos que acordarnos de él para volverlo a vivir. Sí. Pero como tú acabas de decir, la nostalgia conduce a un conservadurismo que puede volverla bastante distópica, de hecho. Sí, por suerte no tenemos ni idea de qué podríamos hacer para recuperar todo eso. Por suerte, bueno, no lo vamos claro a que está totalmente fuera de nuestro alcance. Es muy impresionante también en ese sentido, ¿no? Es como un correctivo extraordinario. No tienes nada, no puedes hacer nada. Tienes que sentarte y esperar. Y aceptar que te van a pasar cosas que nunca te habían pasado y que no hay manera de cambiarlas. Fíjate también en eso, ¿no? Mientras tanto puedes leer. Frente a los, Mientras tanto puedes leer. O escribir. Yo lo que quiero decir es que yo todo este tiempo me refugié así fanáticamente en la mala literatura. O sea, me puse a escribir como un loco. Y escribí sobre todo cosas que no tienen nada que ver con esto. Dije, ¿cuál era ¿por qué me importaba a mí la literatura cuando tenía 9 años? Porque me sacaba, me iba a Montparnasse, ¿no? O al fondo del océano. Entonces hice eso, me puse a escribir sobre cosas que no tienen nada que ver, años 30, siglo XIX, historias que no tienen un carajo. Y bueno, me gustó comprobar que por lo menos para eso la literatura todavía me sirve. Me gustaría mucho más, sería mucho más elegante decir, leí esto, lo otro y lo demás allá, porque estamos entre las ventajas identitarias que en nuestro tiempo pululan, la del lector sobre el escritor es indudable, ¿no? Bueno, era un gran momento para leer En busca del tiempo perdido. A toda la gente que me ha dicho que lo ha leído y nunca lo leyó, le decía, ¿cómo se llama el cuarto volumen? Y nadie sabía responder. Creo que al fin han encontrado el momento de hacerlo y hemos encontrado todos un montón de tiempo perdido que llenar. Sí, pero como tú dices, está la tentación de llenarlo con cosas que te recuerden de algún modo todo lo que está pasando, o la de irse al carajo, salir, escaparse, meterse en utopías, distopías y todo tipo de atopías. Sí, yo he escrito muchos guiones que se escriben en colaboración, y esa ha sido mi vida social. Claro, en estos meses, y esa ha sido mi vida social. Pero es verdad que he recordado cómo podías viajar, o sea, porque yo empecé a leer confinado en la época de la violencia en Perú. Estábamos encerrados, había apagones, no podía salir y por eso leía. Así. Y he recordado, sí, que los libros, no sé si hacen la revolución, si tienen razón, si son la utopía que necesitamos, pero hacen que tu vida sea más vida. Y eso ya es mucho que hacer. Multiplica.